Pues pasamos y abrimos el turno de preguntas. Aprovecho para agradecer a los ponentes que se hayan ceñido al tiempo de forma excelente. Eso nos ha permitido recuperar gran parte del tiempo y del retraso que teníamos previamente. Tenemos 15 minutos entonces para debatir o para discutir. Lo ideal quizás sería, no sé cuántos micrófonos disponemos. ¿Sí? Si tenéis alguna pregunta, si no voy abriendo fuego yo mientras calentáis motores, pues quizá un poco por orden de participación, Xavi Calvet. Claro, digamos la variedad de número, de complejidad de los indicadores de calidad es desde 0 hasta el infinito. Pueden ser muy complejos, muy numerosos, ¿no? O pueden ser muy básicos. En los estándares de calidad que publicasteis, pues eran 50 y pico aproximadamente. En el mapeo que pretendemos hacer por parte de GTQ eran claramente menos porque se pensó que era una declaración de mínimos, pero de cara, digamos, a la acreditación, porque las cosas no solo hay que hacerlas bien, sino que hay que demostrar que se hacen, una reflexión, aunque sea muy breve, muy cortita, de dónde crees tú que está el punto medio de estándares o de indicadores de calidad. ¿Es muy alto, es muy bajo, es intermedio? ¿52 es posible que podamos exigir? Bueno, eso es muy fácil. ¿Qué presupuesto tienes? A ver, contestando en serio, la verdad es que depende para qué los uses. Para acreditar unidades, evidentemente necesitas un número relativamente alto. Acreditar es un trabajo complicado, en el sentido de que tienes que mandar auditores, tienes que revisar historias, es extremadamente caro. Es una opción para los indicadores de calidad y es la opción que utilizaron los ingleses, de hecho. Pero es una opción que igual se nos va un poco de presupuesto. Realmente en eso sí que teníamos que utilizar, si no 50, sí que un set de 30, 40 sets. Si nos vamos a hacer una red de mejora de calidad, probablemente tienes que mirar solo estándares de resultado y empezar con un número mucho más limitado. Pacientes que llevan más de 6 meses de corticoides, número de pacientes con inmunosupresores, porcentaje de hospitalizaciones, toda una serie de números que pueden ser probablemente, con 10 o 15 podrías empezar una red de mejora. Para una acreditación mirarás mucha estructura y mucho proceso. Eso implica más estándares y, sobre todo, mucho trabajo de revisión de historias clínicas o de revisión de la estructura. ¿Tenemos alguna pregunta? Pues seguimos. Esta para Mónica Millán, por favor. Dos comentarios, uno muy rápido. Decir que a tu toalla o sugerencia de que esa información dedicada a las cirugías, a la evolución, se debería hacer un registro, que yo creo que deberíamos aprovechar la información que ya disponemos en ENEIDA. Yo creo que es una excelente fuente de información. En todos los centros todos los 60 y pico centros que participan en ENEIDA, tenemos un coordinador, un responsable, que puede trabajar mano a mano con el cirujano y utilizar esa información que está disponible. No tenéis más que solicitar un proyecto de investigación y se os será concedido. Y la pregunta era, así como en enfermería se ha comentado previamente y en los propios especialistas de gastroenterología hay programas de estancias, en el sentido de intentar mejorar un poco la calidad de la atención. Obviamente, la solución que tú comentas de centralizar es la ideal en aquellos centros que tengan más experiencia, pero hay otra manera complementaria de que, en vez de esperar a que los pacientes vengan, los cirujanos vayan a los centros que tienen mayor experiencia. ¿Cómo está organizado eso? Bueno, primero por tu primer comentario, es un tema que después de hacer la encuesta que hicimos a nivel nacional y teniendo en cuenta que los 3 que montamos la encuesta también nos hemos incorporado a GTQ, pues el siguiente paso es precisamente lo que tú comentabas, aparte de la posibilidad de añadir también centros o personas que quieran participar que quizá no están ahora mismo dentro de ENEIDA. Y con respecto al otro, no es un tema sencillo, la verdad. Por eso nosotros proponíamos también, claro, aquí entran dentro otros factores que son de cómo está estructurado la sanidad, los servicios de cirugía y el interés particular que pueda tener una persona, porque no solamente es el volumen de cirugías lo que te garantiza la calidad, por decirlo de alguna manera, y probablemente esto depende mucho de cada área sanitaria, de cómo esté estructurado y de cómo funcione, pero
El primer paso probablemente será identificar personas, cirujanos, o sea, estamos hablando de cirugía, que estén interesados, y después ver cuál es la forma de organizarse para poder dar los mejores resultados, que sí que puede ser agruparnos de alguna manera y centralizar los pacientes, o ser nosotros los que nos movamos para poder, digamos, ofrecer una mejor calidad. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Y tenemos una pregunta, por favor. Hola, buenas tardes. A ver, esta es una pregunta para Elena Ricard. Sí, ¿verdad? Elena Ricard de Barcelona. A ver, yo trabajo como enfermero en la unidad de inflamatoria de La Paz. Me ha gustado mucho tu ponencia respecto a la transición del paciente pediátrico al paciente adulto, y muchas veces en la consulta me encuentro lo que es lo contrario, que sucede una regresión. Pacientes que se diagnostican con 20, 22 años y de repente empiezan a venir con los padres y tenemos una regresión. Quería saber si tenéis algún abordaje especial en este tipo de casos. Muchas gracias. Bueno, y a veces vienen con los padres con 40 años también, ¿no? No hay un abordaje especial. Claro, esto es un paciente que ya se ha diagnosticado en edad adulta, con lo cual probablemente si realmente ves que existe una relación patológica o una inmadurez, ¿no? una falta de autonomía por parte del paciente, aparte de tu trabajo, ¿no? Como médico, como enfermero, de explicarle al paciente la importancia, bla, 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 a lo mejor en algún momento determinado algún psicólogo tiene que formar parte también de esta ayuda para el paciente. Pero, claro, la personalidad de los pacientes es complicada de modular, ¿eh? Lo que es bueno, hacíais la transición con un psicólogo, que he visto que habéis puesto en la ponencia. Luego no tenéis un psicólogo de apoyo para... Sí, no, nosotros en nuestra unidad no disponemos de psicología. Es uno de nuestros grandes hándicaps, yo creo. Y bueno, estamos intentando trabajar en ello y conseguir un psicólogo, pero no disponemos de psicólogos específicos para pacientes con enfermedad inflamatoria. Venga, pues muchas gracias. Primera fila. Lo mío no es una pregunta, es un comentario que igual me ahorco, pero bueno. Quería aprovechar el foro y el público para hacer una reflexión, que es que hay muchas iniciativas de mejora asistencial que parten de la primera línea de batalla, por decirlo en algún sitio, de la donde se produce la interfase sanitario-paciente, que es en la consulta en el hospital. Y estos esfuerzos que cuestan mucha dedicación fuera de horas, ilusión, ir a beber a fuentes que no son las médicas, aprender cosas de gestión, etcétera. Algunas suben, pero normalmente son recogidas con poco cariño y no poco escepticismo por parte de las autoridades sanitarias, a quienes parece que solamente les importan de verdad aquellas iniciativas que vienen espoleadas o por un grupo de pacientes con camisetas o por fármacos que cuestan muchísimo dinero. Entonces yo me pregunto si no cabría la posibilidad, y yo lo suelto aquí, de que hubiera en los órganos de gestión sanitaria una especie de oficinas receptoras de este tipo de iniciativas, de incubadoras de proyectos, que recogieran actividades desarrolladas en un determinado ámbito sanitario, evaluaran su aplicabilidad y su interés general y los procuraran su expansión a otras áreas del conocimiento médico. Pues creo que en España no somos solo nosotros, sino que hay un montón de sociedades médicas que están haciendo cosas muy interesantes y que, salvo honrosas excepciones, algunas de las cuales hemos tenido hoy aquí, en donde las autoridades sanitarias de una comunidad autónoma recogen una inquietud general y la introducen dentro de sus herramientas de trabajo, muchas de estas mueren por falta de apoyo y me parece muy triste. Era el único comentario. Bueno, yo suelo comentar que estoy 100% de acuerdo contigo y que un aspecto que me parece clave que has comentado tú es que este problema, por decirlo de alguna manera, es un problema común que compartimos
montones de especialidades. Quiero decir que hay una parte de tronco común que puede ser, por redondear, el 90%, y luego hay diferencias específicas de cada una de las subespecialidades o disciplinas, pero digamos, la filosofía es una filosofía común que podíamos sin duda aprovechar y aunar esfuerzos. Y yo tenía una... Sí, comentarse. Julio, sí. Por continuar en esta línea y por contestar, nosotros en Galicia tuvimos desde el 2010 una línea en el sentido que tú comentas, ¿no? Un canal abierto para que los profesionales puedan plantear iniciativas, en este caso, de innovación. De hecho, este proyecto Hogar Digital que comentaba ahí surge de una iniciativa de profesionales que evidentemente sirve para diabetes, insuficiencia cardíaca y, por qué no, para este tipo de patologías, ¿no? A raíz de esas iniciativas llegan directamente a la gerencia del Sergas, que las evalúa y dice, oye, pues desarrollarla y pasa, es un sistema de innovación, se llama Open Innovation, bueno, un tema del ámbito de innovación, ¿no? Digo esto en Galicia, pero me consta que el Ministerio ha desarrollado una plataforma similar, está la red ITEMAS o cosas similares, que son en principio ese canal, ¿no? Donde trasladar proyectos de innovación que luego además se enlatan y sean utilizables para otro tipo de especialidades. Algo así, ahí no te has colgado del todo, ya hay algo. Una pregunta para Mariam, y como backup Julio, por si no le da la voz, era preguntaros, la telemedicina está claro que es el futuro, es el presente, pero será todavía más el futuro, pero una limitación evidente es en las personas mayores, que además son aquellos que tienen más comorbilidad, más enfermedades crónicas, no solo la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cómo limita eso? ¿Hace que pueda ser realmente viable en estas personas mayores o no? Bueno, yo hablo un poco en nombre de la unidad de telemedicina de allí del hospital nuestro, en el que esto inició con pacientes de estas características, pacientes mayores, con mucha comorbilidad, con mucha complejidad, y los resultados que han habido, porque inicialmente se hizo un ensayo clínico también que comparaban, fueron, porque pensábamos que al ser pacientes más mayores con estas tecnologías nos iban a manejar, y los resultados fueron positivos significativamente en todo. Entonces, bueno, yo creo que con nuestro grupo de pacientes esto va a ser aún más positivo. Julio, ¿algún comentario? Sí, bueno, en la misma línea. El proyecto del que les hablaba de POC, con 400 pacientes, la edad media era en 75 años. Y pacientes muy dispersos, pacientes rurales, los motivos de abandono no han sido precisamente la edad, ¿no? Y pues evidentemente este tipo de patología siempre nos ha parecido muy caramelo, entre comillas, porque la edad es mucho más baja, ¿no? En todo caso, en gente mayor, aparte de la propia motivación de este paciente, que a veces es también su escasa interacción con el resto del mundo, ¿no? En el caso concreto de Telepoc nos ocurrió en algún caso. Luego está la figura del cuidador, del familiar, que también, por supuesto, pueden aportar muchísimo en el seguimiento de este tipo de pacientes. Perfecto. Elena Sánchez Pastor, quería preguntarte una cosa. Has comentado antes el papel de la enfermera en la deshabituación del hábito tabáquico. Cada maestrillo tiene su librillo. Nosotros probablemente empezamos con la bronca que yo les he hecho en la consulta, que normalmente no vale para nada, y directamente saltamos ya prácticamente a la unidad de tabaquismo súper especializada. ¿Qué papel tiene la enfermera aquí? ¿Realmente eso es eficaz? Seguro que sí, pero cuéntanos tu experiencia. La experiencia, o sea, siempre acabo derivando a la unidad de deshabituación, ¿no? Por la necesidad de muchos casos de medicaciones y tratamientos, pero quizá yo creo que, al menos en mi caso, enfermería no va tanto, a lo mejor, a la bronca, ¿no? Pues, va un poco más a la información, a la educación, ¿no? Al menos en mi caso, a machacar más ¿no? O sea, el problema de las complicaciones, todo esto. Nunca tampoco una insistencia es como una cosa muy abierta, ¿no? O sea, un día le explicas, mira, estaría bien que dejaras de fumar, piensa que hay más complicaciones, si hubiera una cirugía, son cirugías también con más comorbilidad. Y bueno, es como que vas dando un tiempo, y los pacientes hay muchos que se lo suelen repensar y que acaban pidiendo el ser derivados a las unidades de deshabituación tabáquica, que es donde acabamos derivándolos, y es donde realmente se realiza la labor de la deshabituación. Perfecto. Tomo nota y cambiar de estrategia la próxima vez. María. Sí,
Una pregunta para Marian. Los pacientes que están estables y que quizás yo creo, o sea, son el grupo que yo veo más peligroso, porque si tienen que acudir, por ejemplo, a hacerse una analítica de control, pues si el paciente se encuentra mal, lo va a cumplir mejor, pero ¿cómo son las pérdidas? ¿Cómo es el seguimiento de los que están bien y simplemente, o sea, precisamente no les necesitas ver, simplemente tienen que hacerse un análisis por seguridad de los tratamientos? No, lo que es estudios que se hayan hecho ya con telemonitorización no hay. Los pacientes que se han hecho en remisión es para ver, bueno, pues su calidad de vida, si aceptaban o no la aplicación. Entonces, lo que nosotros sí que estamos viendo ahora en los pacientes complejos, obviamente, cumple. Pero ahora, en la segunda parte que vamos a hacer es pacientes pues más con brotes leves, pacientes en remisión. También estos pacientes se les va a dar la posibilidad de que las analíticas no van a tener que venir al hospital, van a ir a su centro de salud. Son pacientes que se les va a, pues bueno, dependiendo de lo que sea, una semana antes se les va a dar un mensaje de cumplimenta este cuestionario, ve a tu centro de salud a extraerte la analítica, o sea, que se les va a dar mensajes para recalcarles que tiene, aunque sea cada 6 meses, pero que tienen ahí una consulta. Entonces yo creo que estos pacientes es muy cómodo para ellos, aunque estén en remisión y se encuentren bien, el evitar tener que venir al hospital si se hacen su analítica en su centro de salud y luego su visita es a distancia. Lo veremos. Bien, antes de hacer una última pregunta, recordaros que por favor cumplimentéis el cuestionario de satisfacción, que es fundamental para que podamos hacer las cosas cada vez mejor. Y os damos un poquito de tiempo. Una última pregunta, si hay por ahí. Ahí veo una. Hola, buenos días. Soy Ana López, enfermera de la unidad del Gregorio Marañón. Y en primer lugar quería hacer una reflexión. Sobre todo yo quiero decir que enfermería es la pieza clave de que filtra todos los datos que el paciente a veces no cuenta al médico. Somos conscientes de que enfermería incita al paciente a preguntas sobre tabaco, sexualidad, miedo, angustia, ansiedad, que haciendo una buena valoración de enfermería aparecen los diagnósticos enfermeros para después hacer las intervenciones. Y luego yo quería otra pregunta, que es sobre el mail. ¿Qué legalidad tiene enfermería cuando escribe por mail una indicación médica? O medicina, vamos, sí. ¿Alguien que quiera responder a esta pregunta tan interesante? Bueno, yo creo que todos coincidimos, incluso tú misma, que la legalidad de un mail en ese tipo de cuestiones es escasa, ¿no? Yo digo siempre que levante la mano el que no se ha equivocado mandando un mail a otra persona, por ejemplo, ¿no? Igual que el fax. Es un tema por resolver, por eso nosotros en nuestro sistema hemos desarrollado una herramienta donde el paciente lo que escribe por un canal seguro que se identifica con password y usuario va a la historia clínica electrónica y lo que contestamos queda en la historia clínica electrónica. Llamamos e-consulta a eso, porque cualquier otra cosa que hagamos, que también a veces por... sí, nosotros hemos puesto en marcha la telefónica y con mucho éxito, pero ahí el paciente, bueno, tenemos problemas también y cuestiones de seguridad, de identificación del paciente, ¿no? En todo caso, aplicamos el criterio del sentido común. Cuando un paciente va a la consulta, ¿cómo lo identificamos? Pues no le pedimos el DNI, ¿no? Pues también sentido común. Pero ya una cosa diferente es cuando de forma remota te hace te pregunta una cuestión, te pide un resultado y ahí creemos que la solución tiene que ser integrarlo. También es cierto que mientras no tengamos solución, todos hemos hecho caminos intermedios, ¿no? Yo creo que ahí en este caso hay que ser prudente y nunca poner datos críticos y si hay dudas de que lo que le estás transmitiendo tiene algún tipo de riesgo, pues sentido común y que venga a la consulta, ¿no? Si me preguntas, tengo que decirte estrictamente que no, y te lo diría cualquier letrado, que no soy letrado. No. Hoy por hoy legalmente no. Desde luego nosotros tenemos claro que no. Gracias.